En el tema de ¿a quién adoras?, mencionamos que también hay dos tipos de música. Y vamos a dar las características bíblicas para ver qué tipo de música estamos usando realmente. Si con nuestra música estamos alabando a Dios o no, ya sea escuchemos o ejecutemos. El tema de la música cobra la mayor relevancia en nuestros días, en que la discusión acerca de los modos de alabanza en las iglesias cristianas se ha transformado en un verdadero campo de conflicto. ¿Cuál es la alabanza que verdaderamente agrada a Dios? ¿Da lo mismo cualquier estilo musical para expresar nuestra adoración? ¿Existe algún orden o estructura dado por Dios para la composición de la música? ¿Tiene la música algún propósito en la vida del hombre? ¿Qué tiene que ver la música con la teología y con la moral? ¿Es verdad que existen impurezas en nuestras alabanzas? Así como es necesario nacer otra vez para conocer al Señor, ¿habrá una especie de canto nuevo para alabarle y vivir conforme a su voluntad? La Escritura enseña lo siguiente, que hay lenguaje en la música. Incluso es una de las ilustraciones que usa la Biblia. Y además de los musicólogos, en el campo de la psicología de la música, y particularmente los que estudian la sociología de la música, ellos reconocen y concuerdan en el hecho de que la música es un lenguaje. Y si podemos entender el lenguaje, podemos tener discernimiento en el campo de la música. Si no entendemos lo que se está diciendo en ese lenguaje, no habrá una comunicación correcta. Así es que es necesario que entendamos que la música es el lenguaje y debemos entender cuáles son los elementos de ese lenguaje, si vamos a entender la música. Todo el lenguaje tiene un contexto. Así es como sabemos también que la música es un lenguaje. Tiene contexto. ¿Cómo? Si tomamos un sonido equivocado y lo ponemos en un lugar equivocado, lo tenemos fuera de contexto. Y mucho de lo que se estudia en las escuelas de música es cómo armar ese contexto. Saber qué es lo que cabe en ese contexto. Una de las primeras cosas que descubrimos viene de la primera carta de Corintios 14:7. Ahí el apóstol Pablo, hablando del lenguaje, ¿saben que los capítulos 12 al 14 de 1 de Corintios tienen que ver con lenguaje? Pablo corrige los abusos de la iglesia de Corinto y en el capítulo 14 y usa como ilustración la música, y cuando llega el verso 7 dice lo siguiente: si la flauta o la cítara, y lo haremos después para saber algunas de las palabras que se usan para estos instrumentos. Dice, si no hubiera distinción de voces, ¿cómo van a saber lo que se está comunicando? O sea, Pablo está diciendo, miren, se trata de un lenguaje. Después en el verso 8, continúa diciendo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo vas a saber lo que debes hacer? Si vas a ir a pelear, y te están llamando a levantarte en la mañana, ¿cómo vas a saber si no conoces el lenguaje? Se está refiriendo a la música misma y dice, si tiene un sonido incierto, o sea que si no conoces el lenguaje, ¿cómo vas a saber lo que debes hacer? Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Observemos la palabra comprobando. Es poner a prueba las cosas. Dios quiere que pongamos a prueba las cosas. Algunos creen que cuando comprobamos, estamos juzgando. Y no es así. Juzgar es pronunciar sentencias sobre alguien o algo. Dios dice que como hijos suyos, debemos comprobar lo que es agradable al Señor. No lo que me guste,
o lo que te gusta a ti, o lo que le guste a los otros. ¿Usted está consciente que es experto en el campo de la música? ¿Usted sabe de música? No sabrán leer notas, no sabrán cantos, no conocen técnicas correctas, pero decimos, yo sé lo que me gusta. ¿Han escuchado eso? Díganme, ¿el hecho de que te guste lo hace bueno? Hay muchas cosas que a mí me gustan, pero las rechazo porque yo sé que son malas. El asunto no es si me gustan o no. Otros dicen, tú te opones a la música rock porque no te gusta, pero eso no tiene nada que ver. Otros dicen, pues para mí es de tanta bendición, y piensan que con eso ya es correcto ese tipo de música. Otros más dicen, bueno, es que tú eres viejo y a ti te gusta la música de viejo. Yo soy joven. Otros dicen, yo soy del rancho, así que me gustan las rancheras. Tú eres de la ciudad, así es que te gusta la música de ciudad. El asunto no es si es ranchera o es música de ciudad o música de jóvenes. ¿Te has preguntado, esa música es agradable al Señor? ¿Y será posible saberlo? Claro que sí. En la Biblia hay más de 500 referencias a la música. Estas son más que las que se refieren al infierno. Si es así de importante para Dios, nos conviene descubrir a ti y a mí lo que Dios dice, ¿no? Pero como la gente no se ha tomado el tiempo para hacer eso, se han desviado por toda clase de filosofías. No han comprobado lo que es agradable al Señor. Seguro que han oído a quienes dicen, la música es amoral. A veces también dicen, la música no tiene moral. O la música es neutral. Todos esos términos significan básicamente lo mismo. En esta afirmación hay varias cosas implícitas. Primero, están diciendo que no existe música buena o música mala. Eso quiere decir que no hay principios en ella. Y eso no es cierto. Hablaremos mucho de música cristiana contemporánea y cómo esta gente quiere usar toda clase de distintos estilos y dicen que lo único que importa es la letra y están diciendo que la música es amoral o neutral. Howard Heinsohn fue director de la escuela de música Eastman por casi 50 años, un músico de renombre internacional. Compuso óperas y sinfonías y en uno de sus mejores libros dice, la música puede ser filosófica u orgiástica, o sea que te puede elevar intelectualmente. Filosóficamente o puede ser sensual. Incluso usa el término orgiástica. Él dijo, la música tiene fuerza para mal, lo mismo que para el bien. Él entendía que la música puede ser buena o mala, según se componga o se ejecute. Esto es lo que todos han creído a través de los siglos hacia atrás, es decir, que la música puede ser buena o mala. Pero, ¿qué sucede con nuestra generación? Solo nuestra generación no lo acepta. Y esto nos conduce a un enigma, un rompecabezas. Otra cosa que dicen es que a Dios no le importa qué clase de música usamos. Según ellos, a Dios le da lo mismo si escuchamos rock pesado mientras la letra sea buena. Si quieres usar rock punk o thrash, aunque le llaman metal celestial. Si quieres usar eso, para Dios no hay problema. A Él le da igual. No pueden estar más lejos de la verdad.
He consultado varios diccionarios seculares que definen el término amoral, y en uno dice que significa sin sentido de responsabilidad moral, y creo que es muy acertado. Otro diccionario dice sobre el significado de amoral: incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso también es muy certero, porque quienes hablan de pensamiento amoral en el campo de la música y creen poder usar música rock pesada o metal y llamarle cristiana, pronto pierden el sentido de lo bueno y lo malo. Déjeme decirle que es la mejor táctica de Satanás para introducir un evangelio falso por medio de la música. Y la razón es que cuando han aceptado una música incorrecta, luego pierden el sentido de lo bueno y lo malo y no pueden distinguir entre la verdad y el error. Y Dios mismo sentencia en Isaías 5:20 lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dios pronuncia una maldición por ese razonamiento y condena a las personas que piensan de esa manera. Y luego dice el mismo verso, que ponen lo amargo por dulce e incluso pierden la capacidad para distinguir entre la luz y las tinieblas, dice Dios. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad en distinguir entre lo bueno y lo malo y han perdido el sentido de la responsabilidad moral. Alan Bloom fue maestro de pensamiento social en la Universidad de Chicago. Dice: fíjense en la música que están escuchando, porque tendrá un efecto aún mayor. Y luego habla muy específicamente en su libro, con mucha claridad, que la música rock apela a un solo factor: la apelación barbárica al deseo sexual. Neil Postman, maestro de Artes y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Nueva York, dice lo siguiente: sostener que la tecnología, o la música en este caso, es neutral o no moral es una ridiculez. Él está diciendo que el problema es el medio en el que se da el mensaje, es decir, la música también es un medio. No se puede separar el mensaje del medio con que se transmite. Lo interesante, y eso es algo que sé que la Biblia dice y es absolutamente cierto, pero me cuesta trabajo aceptarlo, es cuando Jesús dice en Lucas 16, verso 8, que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Yo digo, no debería ser así. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios para guiarnos, y deberíamos entender mucho más que el mundo, ¿no? Pero con frecuencia vemos que el mundo entiende cosas que aún algunos cristianos se niegan a aceptar. Y es que para empezar, esos grandes personajes mencionados y los que vamos a mencionar, la mayoría de ellos no son cristianos. David Tame da la mejor respuesta que yo haya visto. En su libro, él analiza todo el trasfondo y dice: el concepto de que la música afecta el carácter fue la gran fuerza que inspiró la vida de los grandes compositores. Y es que todos los compositores del pasado, aun cuando no hayan sido todo lo que debían en su vida personal, buscaban ayudar a las personas con su música. Y por eso pasaron años estudiando la buena música. Beethoven era maestro de su arte. Todos los compositores del pasado han reconocido el enorme poder de la música. David, en su libro, cita a Aristóteles, quien dijo que si uno escucha música mala, tiende a ser una persona mala. Si uno escucha una música buena, tiende a ser una buena persona. Entonces, los versos bíblicos mencionados nos enseñan tres cosas acerca de Dios. Dicen básicamente lo mismo. Siempre que Dios repite algo, es con un propósito. Y Dios repite
esto 3 veces. La primera vez está en los libros históricos, en Éxodo 15:2. Dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. La segunda vez está en los libros poéticos del Salmo 118, verso 14. Encontramos la misma verdad. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. El tercer grupo importante, con la misma verdad, está en los libros proféticos, en Isaías 12, verso 2. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y para mí es importante, además, que Dios enseña esto en las 3 secciones importantes de libros del Antiguo Testamento. También dice: separados de mí, nada podéis hacer. Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación. Pero observen lo que dice entre estos dos, sin perder un solo paso. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dios también es nuestro cántico. Yo sé que algunos dicen: pues se trata de algún cántico de alabanza a Dios o un cántico que se refiere a Dios. No. La palabra que ahí se traduce, cántico, no se refiere a alabar a Dios con palabras, se refiere a la música misma. El término hebreo es simrat, que literalmente se refiere a música instrumental. Dios es música instrumental y literalmente significa pulsar las cuerdas de un instrumento. Incluso les doy la referencia de Strong. El número que pueden consultar es el 2176 y a propósito, esta palabra se usa únicamente en estas 3 citas. No está en ninguna otra parte del Antiguo Testamento y creo que Dios, cuando lo limita a uno en la palabra, intenta darle un significado especial. Porque ese término viene del concepto hebreo samar, que literalmente significa hacer sonar las cuerdas del instrumento, no con púas, sino con los dedos mismos. Amigos, lo que nos dice esto es que Dios es nuestra música, así como Dios es nuestra fortaleza y nuestra salvación. Dios mismo también es nuestra música. La naturaleza de Dios es musical. Me pregunto, ¿crees realmente que Dios es musical? Incluso la música es lo único que yo sepa, y no sé si tú sabes de otra. Si es así, házmelo saber, que estaba en el cielo antes que Dios creara el mundo, que tenemos aquí en la tierra con nosotros y que tendremos también en el cielo en el futuro. Sí, cantaremos en el cielo, tendremos música y música instrumental. Apocalipsis habla de música instrumental. He leído algunos libros cristianos que dicen: Dios hizo la música para el hombre. No, Dios no hizo la música para el hombre. Había música en el cielo antes que Dios creara al hombre. El hombre produce música porque Dios es musical. Cuando Dios hizo al hombre, nos hizo a su imagen y nos hizo a nosotros musicales también. Connie Fortunato habla del desarrollo de los niños y cómo la música les ayuda en su desarrollo psicomotor, su coordinación, comprensión y habilidades físicas. Y dice que también les ayuda en su desarrollo afectivo, para un desarrollo emocional correcto. Por eso, una música mala te lleva emocionalmente en una dirección equivocada. Pero continúa y dice que la música también les ayuda en su desarrollo intelectual. Estar en el campo de la música los hace más listos y les ayuda en su desarrollo intelectual, y efectivamente, la música les afecta de muchas maneras. La música reflejará siempre una filosofía. Por ejemplo, ustedes pasan por una cantina donde están tocando cierta clase de música.
Esa música refleja la filosofía de ese lugar. Esa clase de música no cabe en la vida de un cristiano. Pasen por un club nocturno y oirán cierta clase de música, ¿no? Esa música refleja la filosofía de lo que creen en ese club nocturno. Por eso no debemos tener eso en nuestras iglesias, ni aún en nuestros hogares. Muchas difusoras cristianas, no todas, han tomado esa música de club nocturno y lo han introducido en nuestros hogares, enseñando a nuestros jóvenes a familiarizarse con ella y a disfrutarla, y con ello han destruido la separación que Dios quiere que haya entre nosotros y el mundo. Porque si su música no nos parece mala, el lugar tampoco nos parece tan malo. Nuestra música sagrada refleja nuestro concepto de Dios. Si usamos música majestuosa como música sagrada, es porque creemos en un Dios majestuoso. Si Dios es majestuoso, debemos tener una música majestuosa. Pero si no piensas eso y dices, yo puedo tener una música sentimental en vez de majestuosa, es porque piensas en un Dios sentimental, que es un anciano allá arriba. Escuchas música cristiana, pero es sentimental y sensual. Es puro sentimentalismo, porque creen en un Dios sentimental. Ahora, si tienes música popular como música sagrada, es porque también piensas que Dios es pop, popular, moderno. El estilo pop revela lo que estas personas creen acerca de Dios, un concepto nada bíblico. Si nosotros como cristianos no reconocemos quién es Dios y lo que a Dios le interesa de nuestra música, entonces buscaremos que nuestra música sea agradable al Señor, que sea lo que Él quiere para que comunique nuestra manera de vivir y lo que creemos acerca de Dios y lo que Dios quiere que seamos. Continuaremos en la segunda parte.